desde cero. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenísimo, buenas tardes. Ya con el tiempo mejorado. Bien, para comenzar, siempre como les digo, los primeros minutos son para consultas, preguntas que nos quieran hacer, ¿sí? Los escuchamos, los leemos, alguna duda. ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna consulta? Bueno, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, vamos a dar comienzo a la clase, ¿sí? Hoy tenemos una clase bastante larga, con bastante práctica, así que sí, Patricia, es la que ya tienen instalada. Hoy vamos a hacer, al final vamos a hacer un pequeño repaso de cómo más o menos utilizar la herramienta, las características básicas, ¿sí? Como porque ya la próxima clase que viene vamos a hacer uso de la herramienta en su totalidad. Hoy la vamos a conocer nada más, pero es la que tenemos instalada, así es. Bien, bueno, vamos a comenzar. A ver, perfecto. Hoy tenemos clase 3 y vamos a ver base de datos relacionales, ¿sí? Hoy vamos a ver base de datos relacionales y vamos a ver la diferencia, ¿se acuerdan en la última clase que vimos base de datos? Vamos a ver la diferencia entre lo que es una base de datos y una base de datos relacional. Vamos a ver todas sus características, vamos a aprender a realizar un modelo de entidad-relación, ¿sí? Vamos a empezar a hacer modelos de nuestra base de datos, ¿sí? El objetivo de la clase del día de hoy es justamente identificar los tipos de base de datos, identificar la estructura de una base de datos relacional, diseñar una base de datos relacional y reconocer un modelo de datos relacional, ¿sí? Y además vamos a mirar un poquito, a empezar a conocer la herramienta que es SQL Server, ¿sí? Como motor de base de datos. ¿Sí? Vamos a empezar a mirar, vamos a hacer nuestra primera conexión, vamos a ver las partes principales de la pantalla, ¿sí? Eso lo vamos a hacer al final, para que ya la próxima clase, que va a ser la clase 4, empecemos a trabajar con lenguaje SQL. Bien, sigamos. Primer paso, bueno, siempre el management de estudio de SQL sí, demora un poquito en cargarse, depende de la máquina que cada uno tenga, ¿sí? Porque es un motor de base de datos que por ahí tiene muchos recursos. Así que, bueno, recomendamos que vayan abriéndolo, así se va cargando. Total, al final de la clase, como les digo, vamos a hacer nuestra primera conexión a una base de datos y vamos a ver las partes principales de la herramienta. Bien, como les dije, base de datos, modelo relacional, y vamos a ver base de datos relacionales y vamos a ver su diferencia con, con lo que comúnmente llamamos base de datos. Un pequeño meme de broma. Bien, concepto. ¿Qué es una base de datos relacional? ¿Mm? Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional y usan un conjunto de tablas para representar tanto los datos como las relaciones entre ellos, ¿sí? Es un pequeño ejemplo de lo que sería una base de datos relacional. ¿Mm?
las principales características de una base de datos relacional, ¿sí? Una base de datos relacional es un sistema estructurado en tablas que se relacionan entre sí mediante claves primarias y foráneas. Su principal característica es evitar la redundancia de datos, permitiendo almacenar y gestionar información de manera eficiente, asegurando la integridad y consistencia de los datos. ¿Sí? Entonces acá, de acuerdo al concepto o las características principales de una base de datos relacional, ¿sí? A diferencia de una base de datos común, ¿sí? Una base de datos relacional es un sistema estructurado, que es lo que nos permite, ¿sí? Tener relaciones entre tablas. Esas relaciones van a estar dadas entre su clave primaria y foránea, que ya vamos a ver, ¿sí? En esta misma clase, a qué le llamamos clave primaria y a qué le llamamos clave foránea. ¿Sí? Pero la principal característica de una base de datos relacional, ¿sí? Es evitar la redundancia de datos, o sea, que los datos se repitan. ¿Sí? Y acá está la primera gran diferencia con lo que es una base de datos. Nosotros habíamos dicho que una base de datos era un conjunto de datos que tenga un contexto en común. ¿Sí? Por ejemplo, habíamos dicho que una tabla en Excel, o sea, una planilla en Excel que contiene datos, podría ser una base de datos. ¿Sí? Pero no una base de datos relacional. ¿Por qué? Porque justamente esta es la principal característica. Nosotros en una base de datos, por ejemplo, en un Excel, podemos tener tranquilamente datos repetidos, ¿sí? Si tenemos datos de personas, supongamos datos de alumnos, supongamos que tengamos una base de datos de una escuela, tengamos los datos de un alumno, podemos poner número de documento, nombre, apellido, dirección, teléfono, sexo, ¿sí? Fecha de nacimiento. Y en algún momento, porque no sé, capaz que una secretaria era la que llenaba la planilla, viene otra secretaria porque está de vacaciones y llena, o porque faltó, y otra secretaria agarra y carga el mismo estudiante, o sea, el mismo número de documento, la misma persona, la misma dirección, y Excel lo va a tomar, se va a dejar que cargarlo, eso no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, por eso decimos que no es una base de datos relacional. En una base de datos relacional eso no pasa, ¿sí? Nosotros una vez que cargamos a una persona, no vamos a poder repetir ese registro. Cuando yo quiera volver a cargarlo, la base de datos relacional me va a decir, no, esta persona, o este número de documento, este DNI, o este quill, ya existe y no lo podemos cargar. Por eso, la característica principal de una base de datos relacional justamente es evitar la redundancia de datos. Además, que el almacenamiento y la gestión de información es mucho más eficiente trabajando en una base de datos relacional, porque trabajamos directamente sobre un motor de base de datos como es SQL Server. Entonces, todo es mucho más eficiente, es más ágil, mucho más fácil de poder buscar información, ¿sí? Y además, ese motor de base de datos, ¿se acuerdan que habíamos visto la sigla SGBD? Bueno, ese sistema de gestor de base de datos, lo que asegura que es la integridad de los datos, asegura la seguridad de los datos, asegura la consistencia de los datos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aprendemos a armar un buen modelo relacional, que es lo que vamos a ver justamente hoy, si aprendemos a armar un buen modelo relacional, nuestro SGBD, nuestro sistema de gestión de base de datos, o nuestro motor de base de datos, ¿sí? Nos va a garantizar que esa información que le vayamos a cargar, primero que nada, sea única, no haya redundancia de datos. Segundo, que se pueda almacenar y gestionar la información de manera eficiente. Tercero, asegurar la integridad de esos datos y la consistencia de esos datos, además de darle la seguridad que corresponde para evitar que nosotros podamos, que alguien pueda eliminar esa información, ¿sí? Todas esas características, ¿sí? Son las que diferencian una base de datos común a una base de datos relacional que la trabajamos en un motor de base de datos, ¿sí? Bien, chicos, ¿se entiende un poquito ahí? Ahora vamos a ver igual un montón de ejemplos en donde vamos a ver las diferencias. Pero hasta ahí, ¿se entiende? Bien, perfecto. Por eso, ¿sí? En la última clase se le había dicho que, ¿sí? Una base de datos, teníamos un montón de ejemplos de base de datos, pero cuando hablamos ya de bases de datos relacionales, y ya no, ya solo son las bases de datos que están dentro de un motor de base de datos, como por ejemplo SQL Server. Bien, sigamos. Características principales de una base de datos relacional.
estructura basada en tablas, ¿sí? Ahora vamos a ver que una base de datos relacional está estructurado en tablas. La información se organiza en filas y columnas dentro de tablas interconectadas, ¿sí? Todas las tablas están relacionadas. Vamos a ver, justamente hoy vamos a ver todos los tipos de relaciones que puede tener una base de datos, ¿sí? Relacional. Aparte, esa relación de tablas se vincula mediante claves primarias y claves foráneas. Una base de datos relacional va a tener tablas, un conjunto de tablas. Esas tablas van a tener claves primarias y claves foráneas. Si ya vamos a ver el concepto de lo que es una clave primaria y una clave foránea. ¿Sí? ¿Y esto qué va a hacer? Garantizar, como les decía, la integridad y la consistencia de los datos. ¿Sí? Tres, minimiza la redundancia, o sea que nos va a permitir que almacenemos datos duplicados o repetidos, ¿sí? Todos los datos van a ser únicos, ¿sí? Y eso va a permitir que optimizar el espacio y la eficiencia de las consultas. Cuando nosotros consultemos, vayamos a buscar un dato, ese dato rápidamente se va a poder obtener, ¿sí? Ya que eh, este motor de base de datos, como decía, hace que los datos sean únicos. No vamos a tener datos repetidos, entonces todas las consultas que hagamos se van a resolver de manera mucho más rápida. Sigamos. Como les dije, un modelo de base de datos relacional está armado por un conjunto de tablas. Bueno, veamos qué es una tabla. Concepto, ¿qué es una tabla? Nos referimos a un tipo de elemento que permite guardar la información en registros y cumple con el paradigma de modelo relacional. Ejemplo, tabla de personas. Una tabla, ¿sí? Como seguramente muchos conocen, ¿sí? Es algo así como esto, donde tenemos columnas, ¿sí? Cada columna tiene un nombre, ¿sí? Y después que vamos cargando registros o filas, como están acá, ¿sí? A esto le llamamos tabla, ¿sí? El conjunto de estas tablas con relaciones entre tablas van a armar una base de datos relacional. ¿Sí? Acá la vamos a ver un poquito mejor. ¿Sí? A las tablas, ¿sí? También le vamos a llamar entidad, bueno, ya cuando veamos el modelo de entidad-relación, ¿sí? Antes de que una base de datos relacional, ¿sí? Tenga una tabla, lo primero antes de pasarse a llamar tabla, se va a llamar entidad, porque en el modelo, cuando armemos nuestro modelo, ¿sí? Primero le vamos a llamar entidad y atributos, y eso después se van a transformar en una tabla que va a tener columnas y registros. Pero ahora ya lo vamos a ver enseguida. Por ahora, lo que quiero que sepan o que entiendan es que una tabla va a estar formada, ¿sí? Por columnas y por registros. Los registros son los rojos, todas las líneas horizontales son registros, pueden ser registros, ¿sí? Y los campos o columnas van a ser, ¿sí? Los que están de manera vertical. El número de cliente, el folio, la clave, la cantidad total, subtotal, IVA. A esto le vamos a llamar columnas y los registros van a ser toda la información que tiene una fila. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que está marcado en rojo, el número de cliente, el folio, la clave, la cantidad, el total, el subtotal, el IVA, todo eso forma un registro. ¿Sí? Acá, en este caso, tenemos seis registros. ¿Sí? Tenemos seis registros, esta tabla tiene seis registros cargados y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete columnas o campos. ¿Sí? Eso para que lo vayan entendiendo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un modelo relacional, ¿sí? Que es un conjunto de tablas que tienen relaciones? Como les había dicho anteriormente, ¿sí? Favorece el proceso de ¿qué? De normalización, el cual permite eliminar la redundancia de datos. Ahora vamos a ver qué es normalización. El proceso de normalización nos permite justamente eliminar la redundancia de datos. Permite realizar consultas y obtener reportes de forma ágil y rápida por medio de SQL u otro lenguaje de base de datos estructurado. Generalmente, como yo le había dicho, SQL es el lenguaje universal con el cual nos comunicamos con todas las bases de datos relacionales. ¿Mm? Así que ese lenguaje nos va a permitir obtener la información de manera mucho más rápida cuando tenemos una base de datos relacional y está normalizada. La estructura es organizada, o sea, almacena datos en tablas interconectadas, facilitando su gestión. ¿Mm? Escalabilidad y flexibilidad.
se adapta a nuevas necesidades sin afectar la estructura existente. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos tener o armar ahora, ustedes cada uno va a armar su modelo, hoy vamos a ver cómo se arma un modelo de entidad-relación, vamos a armar nuestro modelo, y el día de mañana, o no sé, de acá, a la clase número 10, 11, a ustedes quieren agregar alguna tabla más, alguna entidad más a su modelo, lo van a poder hacer perfectamente, no van a tener ningún problema, justamente porque es una de las ventajas que tiene el modelo relacional o las bases de datos relacionales que permiten escalabilidad y flexibilidad. O sea que nos permite incorporar más tablas, más entidades, más relaciones, ¿sí? A un modelo relacional. Otro meme, acá a Mavi le gusta poner memes. Mientras tanto, en base de datos, bien. Ahora vamos a ver lo que es la normalización, ¿sí? Y esto es clave para una base de datos relacional y también es clave porque ustedes van a tener que normalizar su dataset. ¿Bien? Proceso de normalización. La normalización es el proceso de organizar los datos en una base de datos relacional para optimizar su estructura y garantizar la integridad de la información. Este proceso incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas, siguiendo un conjunto de reglas diseñadas para proteger los datos y evitar inconsistencias. La normalización elimina redundancia innecesaria y dependencias incoherentes, lo que hace que las bases de datos sean más flexibles, eficientes y fácil de mantener. ¿Sí? Nosotros a tener una base de datos normalizada, quiere decir que vamos a tener datos únicos, no vamos a tener duplicados, no vamos a tener redundancia de datos, y eso va a permitir que la base de datos sea más eficiente, más flexible y mucho más fácil de mantener. Recuerden que ustedes, por ejemplo, hoy van a crear su modelo de entidad-relación, van a crear su modelo relacional, ¿sí? Y después, las clases siguientes van a empezar a cargar información, van a empezar a cargar datos, ¿sí? Pero recuerden, esto, ¿qué pasa? Las bases de datos crecen. Les doy un ejemplo. En cualquier sistema de lo que ustedes conocen, como hemos hecho sistemas bancarios, no sé, Facebook, Instagram, o cualquier sistema de gestión que conozcan o que tengan en su trabajo, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, nosotros vamos cargando información, cargando, y esa base de datos va creciendo, 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 creciendo. Si esa base de datos está bien diseñada, está bien hecho su modelo y está bien normalizada, no hay problema, va a poder crecer, va a poder crecer, va a poder crecer, y acá a 2, 3 años va a tener millones y millones de registros y la base de datos va a seguir funcionando de igual manera, va a seguir pudiendo obtener consultas rápidas, uno va a poder seguir teniendo consultas rápidamente. Ahora, cuando la base de datos no está bien diseñada, no tiene un buen modelo, no está bien normalizada, ¿sí? Ocurre que a medida que va creciendo, la base de datos se va poniendo mucho más lenta, el sistema funciona de manera mucho más deficiente, vamos a tener mucho más tiempo para poder ingresar al sistema, ¿sí? Supongamos, cuando ustedes entran a su sistema de home banking con el celular, o a Mercado Pago, que es una billetera virtual que la mayoría tiene. ¿Sí? Si nosotros entraríamos y estaríamos, no sé, un minuto esperando para ingresar, después que pusimos nuestra clave, nuestra contraseña o nuestro biométrico, ¿sí? O un minuto para hacer una transferencia porque demora en realizar o traerme el dato de la persona a la cual yo le quiero transferir, le puse el alias y puse transferir y me va a traer el dato, pasa un minuto, es porque algo no está funcionando, ¿sí? Y generalmente esos tiempos de demora se le debe a que la base de datos no está bien normalizada, no está bien diseñada, no tiene un buen modelo, ¿sí? También se puede dar al tipo de conexión, pero eso es otra cosa. Pero si es que hace conexión a la base de datos de manera normal, pero demora mucho, es porque hay algo que está mal dentro de la base de datos, como les digo, o no está bien realizada en su modelo, no está bien normalizada, no está bien estructurada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos bien todo este proceso que vamos a aprender hoy, a armar bien el modelo, aprendemos a normalizar bien una base de datos, esos problemas de acá a 3, 4, 5, 10 años, que le seguimos cargando información, no lo deberíamos tener, o deberían ser muy pequeños los errores.
¿sí? Por eso es muy importante lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Todo que es modelo de entidad-relación de una base de datos-relación es muy importante para el futuro de esa base de datos. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, bien, Federico, ahí me hizo una pregunta, pero tranquilo, que es justamente lo que vamos a ver hoy. Ya ahora, un poquito más adelante, lo, vamos a ver todas las relaciones y cómo generamos esas relaciones, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Bien, sigamos. Acá un ejemplo de normalización, presten atención porque esto es bastante, está bastante bueno este ejemplo, ¿sí? Y esto, como les digo, le va a servir un montón para trabajar con su dataset, ¿sí? Porque les cuento, para los que hicieron la diplomatura en SQL, ¿sí? Nosotros ahí trabajamos, ¿sí? Armamos una base de datos, armamos nuestro modelo relacional y después cargamos los datos. Bueno, acá, en esta diplomatura, yo podría haber trabajado de la misma manera, pero dije no, porque voy a trabajar de otra manera. ¿Por qué? Porque así los chicos que hicieron la diplomatura en SQL aprenden un nuevo método, los chicos de análisis de datos que están haciendo ahora por primera vez la diplomatura, también aprenden a armar el modelo y la normalización de una manera diferente, digamos. Porque ¿cómo lo vamos a hacer acá? Acá ustedes cada uno está buscando su dataset, ya deben tener 3 o 4 datasets elegidos, ¿sí? Recuerden que hoy cuando termine la clase de hoy, se va a habilitar de, la primera entrega de la diplomatura, ¿sí? Y justamente es el dataset que vayan a elegir. Ese dataset ya va a tener datos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un proceso inverso, porque ya vamos a tener datos, o sea, sobre esos datos vamos a tener que hacer el proceso inverso, vamos a tener que normalizar y vamos a tener que armar el modelo de entidad-relación. ¿Sí? A diferencia de que con los que hicieron la diplomatura de lenguaje SQL, que lo habíamos hecho al revés, lo habíamos hecho desde cero, desde base, habíamos armado una base de datos, habíamos armado un modelo relacional y después le cargamos los datos. Acá ya tenemos los datos, con lo cual tenemos que hacer el proceso inverso, ¿sí? Que también es muy utilizado y está bastante bueno porque nos ayuda justamente a entender este proceso de normalización y de modelado. Bien, sigamos. Miren, por ejemplo, esta es una tabla de factura. Acá tenemos número, fecha, quit, nombre, teléfono, importe, ¿sí? Bien, esto es lo que generalmente los que manejan Excel, los que manejamos Excel, tenemos generalmente siempre, ¿sí? Una tabla, le ponemos nombre de factura, tenemos las columnas y le vamos cargando los datos. Pero miren, ¿qué es lo que ustedes observan acá? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Sí? Te repito mucho, Juan Pérez. Por ejemplo, vamos a ver que Juan Pérez está 3 veces, ¿sí? Tiene el mismo número de quit, tiene el mismo número de teléfono, solamente que hizo compras diferentes. Juan Pérez hizo una compra número 1, Juan Pérez hizo la compra número 4, Juan Pérez hizo la compra número 5. Es la misma persona, tiene los datos cargados igual, solo que los importes son diferentes. ¿Por qué? Porque vino 3 veces y compró, seguramente la factura de, un, de una tienda, de un comercio. Bueno, Juan Pérez vino 3 veces a comprar y esas 3 veces que compró primero 1.000, después compró 1.500 y luego compró 4.000. Pero en esto que nosotros podemos tener tranquilamente en una planilla de Excel, estamos viendo que hay redundancia de datos. Porque si bien Juan Pérez vino 3 veces, compró 3 veces cosas diferentes, importes diferentes, y está perfecto que lo tengamos así guardado, pero todo esto, lo que es quit, el nombre y el teléfono, es información que está redundante o está repetida, ¿sí? Nosotros, para normalizar esto, deberíamos tratar de quitar eso, de que Juan Pérez esté una sola vez, ¿sí? Y obviamente que tenga todos los importes que, que compró, pero no de esta manera, porque ¿qué? Estamos utilizando espacios, ¿sí? Estamos generando registros duplicados, no duplicados en cuanto al quit, nombre y teléfono, ¿sí? Y eso es lo que justamente a la larga, con el tiempo, va a generar redundancia y va a generar
inconsistencias, ¿sí? Y va a generar que la base de datos sea cada vez más lenta. Bueno, justamente el proceso de normalización lo que busca es minimizar eso, tratar de eliminar esa redundancia y que quede un mejor modelo de base de datos para mejorar la integridad, la eficiencia y su mantenimiento. Ahora vamos a ver cómo hacemos para normalizar esa tabla. Bien, ahí Silvia, dato repetido, quizás podríamos ordenar por nombre en vez de nombre. Bueno, ahora vamos a ver cómo deberíamos normalizar esta factura, ¿sí? Esta tabla de factura. Miren, veamos. Nosotros vimos que en esta factura, ¿qué teníamos repetido? El quit, el nombre y el teléfono. Juan Pérez vino a comprar 3 veces, entonces 3 veces le cargamos el mismo quit, le cargamos el mismo nombre, le cargamos el mismo teléfono, ¿sí? Los importes son diferentes, pero la información del cliente es la misma, ¿sí? Bueno, a eso en normalización se le llama dependencias funcionales. Cuando nosotros detectamos que hay información que se repite, en nuestra información, en nuestro dataset, ¿sí? Le vamos a llamar a esto dependencias funcionales. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Yo de esta tabla factura puedo crear dos tablas. Una que se llame, que siga llamando factura, y otra que se llame cliente, ¿sí? Y en cliente, ¿qué hago? Pongo una sola vez el quit de Juan Pérez, que es 111, ¿sí? El nombre es Juan Pérez, su teléfono. Después pongo el quit 222, María Sánchez y su número de teléfono. El quit 333, Javier Rodríguez y su número de teléfono, ¿sí? Entonces yo voy a tener una tabla de clientes en donde acá los clientes van a ser únicos, va a estar una sola vez, no va a haber clientes repetidos. Supongamos que yo quiera cargar de nuevo Juan Pérez, cuando yo ponga 111, me va a decir, no, ya existe Juan Pérez, perfecto, ya está cargado Juan Pérez. Va a estar, el cliente va a estar solamente una única vez, ¿sí? Va a haber un único registro para cada uno de los clientes. Bien, perfecto. Y acá en la tabla factura voy a seguir teniendo la columna número, perfecto, la columna fecha, pero después voy a dejar solamente la columna quit, ¿sí? Y, por supuesto, el importe que compró, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo cuando venga y diga, acá el quit 11, la fecha 12 del 1 del 2020 me compró 1.000 pesos. El quit 11, pero la fecha 13 me compró 1.500. Y la fecha 14 de enero, el quit 111 me compró 4.000, ¿sí? ¿Y quién es el quit 111? Cuando yo vengo a ver acá, el quit 111 es Juan Pérez, ¿sí? A este proceso le llamamos normalización. Ya no tenemos acá en factura los datos repetidos, solamente el quit, ¿sí? ¿Y qué pasa? En una base de datos relacional, nosotros vamos a tener acá entre factura y cliente, vamos a tener una relación. ¿Qué quiere decir? Cuando yo con lenguaje SQL consulte a la factura y diga, bueno, yo quiero saber cuántas facturas me compró el cliente con quit 111, bueno, yo solamente tendré que hacer una búsqueda y me traerá, bueno, uno, dos, 3 veces, 3 veces me compró, cuándo me compró, me traerá la fecha, y digo, ¿y quién es 111? Bueno, podré buscar en mi tabla cliente, que es Juan Pérez, de teléfono 11 44 55 244 5, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿qué hago? Me estoy ahorrando en esta tabla factura de escribir todos estos datos repetidos, ¿sí? Y solamente lo único que hago es escribir el quit, guardar el quit nada más. Total, con este quit, después yo voy, lo busco en la tabla de clientes y sé quién es el cliente y qué teléfono tiene. ¿Se entiende, chicos, ahí el proceso de normalización? Bien, buenísimo, ¿eh? Esto, tenganlo en cuenta porque, como les digo, esto es lo que ustedes también van a tener que hacer con su dataset, ¿sí? Ustedes van a tener información así en una sola, seguramente en una sola tabla, y van a tener que hacer este proceso de normalización tratando de extraer, de generar más tablas de una, tratar de normalizarla y obtener dos, tres, hasta cuatro, cinco, depende de cuál es la información que ustedes tengan, deberán de tratar de generar tablas para normalizarla y que tengan datos únicos y no existan datos repetidos, ¿sí? Este es un buen ejemplo como para que lo vayan entendiendo cómo deberían de ir normalizando su dataset. Bien. Ahora
el tipo de relaciones. Ahora vamos a ver tipo. Sí, Alfredo. Bueno, me parece que mi consulta viene ahora justamente con esto. Justo en el ejemplo anterior, el tema de las tablas, cómo relacionábamos, si era de uno a mucho y de mucho a mucho, digamos. Una factura puede tener muchos clientes y un cliente puede tener varias facturas, varias transacciones. Esto viene ahora, creo. Exacto, ¿sí? Bien, Acá bien, bien. solamente vimos el proceso de normalización y no hablamos de relaciones. Pero, por supuesto que entre factura y cliente va a haber una relación y que es Sí, justamente ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Acá no se las nombré porque solamente quería que se den cuenta de cómo normalizábamos. Pero después yo, para poder traer, con este número, poder traer el nombre y el teléfono de esta persona, tiene que haber entre estas dos una relación. Y justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? perfecto. Gracias. No, por favor. Después había una pregunta. ¿No se puede sumar los importes y colocarlos en una sola fila o por el tema? Claro, bien. Buena pregunta la que hace Bruno. Vamos a venir acá a ver la que hace Bruno. Bruno dice, no podemos sumar los importes y ponernos, no. No, ¿por qué? Porque cada uno de estos importes está comprado en una fecha distinta, ¿sí? Es importante saber que el del 12 se compró 1.000 pesos, el 13 se compró 1.500, el 14 compró 4.000, ¿sí? Esto después te va a ayudar cuando vos quieras armar un informe de ingresos, cuánto fue el ingreso que tuviste en la fecha 12, cuánto era 13 y cuánto era 14. Si vos lo sumás, eso no lo vas a poder tener. ¿Sí? Así que no, es importante que el dato sea así, por fecha, como está acá, ¿sí? No podríamos sumarla, ¿sí? Después vamos a ver más adelante con lenguaje SQL que sí, teniendo la información de esta manera, si vos querés obtener la suma de todo lo que compró, en este caso, el cliente Juan Pérez, ¿sí? Tranquilamente la vamos a poder hacer, ¿sí? Vamos a poder sumar todo lo que compró el quit 1111 sin importar qué fecha sea, digamos. Y ahí sí vamos a poder tener el total de los importes que compró, ¿sí? Pero para el modelo, no deberíamos tenerlo de esta manera, ¿sí? Bien, Bruno. Bueno, para eso vamos a tener un número de compra más. Supongamos que acá el 2 sea lo mismo que esto, la fecha 12 del 1 va a ser quit 111 y el importe será acá 3.000, 4.000, lo que se ha comprado. Vamos a tener un registro por compra, ¿sí? Y ahora justamente, ahora cuando veamos las relaciones y después veamos el concepto de PK y Foreign Key, vas a ver que en una tabla, ¿sí? Siempre tenemos que tener una PK y esa PK es la que va a hacer que el registro sea único. Acá no importa que vayas, lo que haya comprado esa misma persona ese mismo día, vas a tener un registro nuevo, ¿sí? Yo acá el número 2 podría ser tranquilamente, en vez de ser 222, podría ser 111 con el importe 2.000. O sea, compró la misma fecha, pero hizo otra compra, pero fue la misma persona, ¿sí? Lo que lo va a diferenciar es el número, eso, el número de la compra, es el número de la factura, ¿sí? No te preocupes que igual ahora lo vamos a ver. Sí, también, Diana, sí. Nosotros acá tenemos fechas, pero si uno le quiere poner la hora, entonces acá tendría que poner fecha y hora, o fecha y una columna nueva que diga hora, y podríamos grabarle también la hora de la compra. Eso también, no hay ningún problema. Eso se puede hacer de acuerdo a lo que la base de datos requiera, digamos, ¿sí? Si a nosotros nos interesa tener la hora, podremos poner tranquilamente la hora y obtener compras por hora. Después haremos consulta y podemos decir, entre las 4 y las 5 compraron tantas personas o ingresó tanto dinero, ¿sí? Entre las 8 de la mañana y el 6 de la tarde, tanto, y así lo podremos ir haciendo. Y eso ya lo vamos a ver igual un poquito más adelante. Eso va a depender mucho de lo que nosotros en nuestro modelo queramos registrar. Pero no se adelanten que vamos paso a paso y todo lo que están preguntando está bueno que lo pregunten, pero ya en esta clase van a ver que todo lo que vamos viendo se va a ir respondiendo, van a ir respondiendo todas las preguntas que han hecho. Sí, totalmente, Romina, también se podría hacer una de vendedores, exactamente. Ahora cuando veamos el modelo relacional, van a ver que todo eso lo van a definir ustedes.
todo lo que ustedes, esto era solamente un ejemplo de normalización, pero ustedes son los que van a definir el modelo y van a poder poner clientes, vendedores, factura, si le quieren poner solamente fecha, si le quieren poner fecha y hora, bueno, todo eso lo van a poder definir ustedes. Pero ya, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Tipo de relaciones. Ahí como nos había preguntado Alfredo, ¿sí? Nosotros acá en base de datos relacionales vamos a tener tres tipos de relaciones, ¿sí? Son tres tipos los que vamos a manejar. Esas relaciones van a ser de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Son los tres tipos de relaciones que manejamos en base de datos relacional. Por ejemplo, vamos a ver acá el primero, ¿sí? Relaciones de uno a uno, ¿sí? Esto no es tan utilizado, las relaciones de uno a uno tal vez son las menos utilizadas o las que menos se dan en un modelo relacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que me dice es que un registro de una tabla se corresponde con el otro registro de la tabla. Por ejemplo, acá tenemos los datos de clientes, ¿sí? Tenemos el número de cliente, el nombre, el sexo, el teléfono, y acá dice ID, edad, ¿sí? Esto es ID, edad, una columna ID, edad. Esta relación entre clientes y edad va a estar relacionado por esta columna ID, edad, ¿sí? ID, edad, en donde yo me voy a traer acá la edad de cada uno de los clientes. Como acá este campo ID de edad se corresponde con este campo ID de edad, o sea, 1, 1. Estas son relaciones de 1 a 1. Cuando tiene una correspondencia igualitaria, como en este caso, ID de edad 1 con ID de edad 1, que quiere decir que este cliente Cristian tiene 25 años. El cliente 3, ID de edad 3, el del nombre Fernando, digamos, no el cliente 3, el de ID edad 3 se corresponde con esta ID edad, que quiere decir que Fernando tiene 64 años. Y así sucesivamente. Acá Mariela, que es ID edad 9, venimos, buscamos ID edad 9, tiene 14 años, ¿sí? Esta relación se llama de uno a uno, ¿sí? Lo único que indica es que se corresponde una columna, el valor de una columna con el valor de la otra columna, nada más, ¿sí? Por eso les digo que este tipo de relación tal vez no es tan utilizada en los modelos relacionales. Cuando hablamos de relaciones de uno a muchos, que justamente esta es la relación tal vez que más vamos a encontrar en los modelos relacionales y que ustedes ahora cuando aprendamos a armar nuestro modelo relacional van a ver que son los que generalmente más existen, ¿sí? Modelos de relaciones de uno a muchos. Acá tenemos clientes y ventas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Acá yo tengo un cliente, puede comprar, ¿sí? Puede realizar muchas ventas, ¿sí? Un cliente puede hacer o puede realizar, puede comprar muchas ventas, puede hacer muchas ventas, ¿sí? Pero una venta va a estar realizada solamente por un cliente. O sea, cada venta o cada compra o venta que yo haga va a estar hecha por un cliente. Ese cliente va a poder hacer muchas ventas, o compras, tal vez el nombre sería más correcto, compras, va a poder hacer muchas ventas o muchas compras, pero esa compra o esa venta va a estar siempre relacionada a un cliente, ¿sí? Porque siempre va a ser uno el que va a comprar. Entonces, esto se llama relación de uno a muchos, en donde un cliente puede comprar muchas ventas o puede hacer muchas compras y una venta o compra va a ser realizada solamente por un cliente a la vez, ¿sí? Yo voy, compro hoy, puedo comprar más tarde, puedo comprar en la noche, puedo comprar mañana, pero siempre va a ser un cliente el que va a comprar, ¿sí? El que se va a registrar en nuestra base de datos va a quedar registrada la compra de un cliente. No es que van a venir tres clientes y van a comprar, no, siempre va a ser uno el que va a pagar, así que es el que va a estar registrado, ¿sí? En cambio, ese cliente va a poder realizar muchas compras, ¿sí? Muchas ventas. Estas son relaciones de uno a muchos. Y como le decía, y la otra relación es la de muchos a muchos, que también es bastante utilizada en el modelo relacional, y son, por ejemplo, acá ventas y productos. Una venta va a tener muchos productos, o sea, cuando uno hace una compra, compra muchos productos. Va al supermercado, no compra un producto generalmente, puede comprar muchos productos, ¿sí? Y esos productos, a su vez, van a estar en muchas ventas, ¿sí? Yo compré yerba, café, té, ¿sí? Compré muchos productos. Ese producto, ese café, ese té o esa yerba
va a estar, muchas otras personas también van a realizar esa compra, ese tipo de compra como yo, ¿sí? Así que va a haber muchos productos, un producto va a estar en muchas ventas y una venta va a tener muchos productos. Estas relaciones son de muchos a muchos, ¿sí? Generalmente se le pone así como está acá, de N a M, es la forma de identificar las relaciones. Esta sería una relación de muchos a muchos. Acá, cuando es de uno a muchos, se pone de uno a n, y cuando es de uno a uno, se pone uno a uno. Igual ahora, cuando armemos el modelo relacional, vamos a aprender a identificarla. Pero para que vayan entendiendo, las relaciones de uno a uno se ponen uno a uno, la de uno a muchos, y la de muchos a muchos se pone N a M, ¿sí? Tiene, como les digo, siempre tiene que ver con lo que estemos relacionando. Acá, como les digo, una venta es de muchos productos y un producto va a estar en muchas ventas. Por eso la relación es de muchos a muchos, ¿sí? Esto es más que nada para que vayan entendiendo cómo son los tipos de relaciones, ¿sí? Ahora, cuando armemos nuestro primer modelo relacional, vamos a ver cómo lo identificamos. Largo, no. A ver, ¿querés decir algo, Belén? No, me parece que. A ver, ahí lo silencié. Bien. Campo de datos, campo de cuidados. Sí, Alfredo, es igual, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero está muy bien tu apreciación. Bien, chicos, ¿se entiende? Ahí se entendieron las relaciones, igual como les digo, ya la vamos a empezar ¿eh? Ya lo vamos a terminar de entender ahora cuando armemos nuestro primer modelo relacional. Bien. Bueno, como les dije, en un modelo relacional existen algunos conceptos como clave, ¿sí? Primary key, foreign key, clave primaria, clave foránea, son conceptos, ¿sí? Súper importantes dentro de un modelo relacional. Vamos a ver qué significa o para qué quiere decir cada una de ellas y cómo se utiliza. Clave primaria, también llamada llave primaria o primary key, hace que el registro sea unívoco y obligatoriamente no nulo. ¿Qué quiere decir? Una clave primaria, una PK, va a ser dentro de una tabla la columna que haga que mi registro sea único. O sea, va a ser el dato que no se repita y que siempre va a tener que estar cargado, ¿sí? Que siempre va a tener que tener. Supongamos, en una tabla de personas, yo tengo una tabla en donde voy a cargar personas, nombre y apellido, teléfono, dirección, ¿sí? Sexo, edad, una tabla para personas. Voy a tener que elegir, de esa tabla de personas voy a tener que elegir una columna que va a ser la que no se repita, que el dato sea único de cada persona, ¿sí? Y que siempre tenga que existir, nunca puede estar vacío. Supongamos, yo le doy un ejemplo, en una tabla de personas, ¿cuál sería el campo PK o el campo primary key? ¿Cuál es el dato de las personas que no se repite, que es único? ¿Sí? Que yo tengo un número, ustedes tienen otro y todos tenemos uno distinto. ¿Qué es? El DNI, ¿sí? El DNI o el quill, porque justamente también les cuento, el quill se armó. ¿Por qué se armó el quill? Porque habían DNI que se repetían, ¿sí? Habían DNI que se repetían, por eso se armó el quill con esos dígitos verificador adelante y atrás, hicieron que sean únicos, ¿sí? Entonces, podría ser, yo creo que mejor ejemplo más que el DNI sería el quill, ¿sí? El quill de una persona es único, ¿sí? No se repite. Claro, y bien, María Ángela, es verdad, porque antes que exista el DNI que había libreta cívica y libreta de enrolamiento. Esos números se repetían con el DNI. Entonces hubo que armar acá en Argentina, ¿sí? El quill. Son dos datos adelante, dos números adelante del DNI, ¿sí? Y un dígito verificador al final. Con eso hicieron que el dato sea único, ¿sí? Entonces el quill es el dato único de una persona acá en la Argentina. ¿Sí? En otros países tienen otros nombres, se llaman root,
RUT, bueno, o el pasaporte también, ¿sí? En Chile se llama RUT, el quill. En Colombia le dicen quits, ¿sí? Es el quit de una persona. Bueno, acá le decimos quill, ¿sí? Porque quit es para cuando no solo una persona física, sino puede ser una empresa también, ¿sí? Pero para las personas es el quill. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo, a ver, podríamos hacer de PK? Supongamos que yo tengo datos de automóviles. ¿Cuál sería la PK? Yo tengo el nombre del automóvil, la empresa, el color, la cantidad de puertas, la patente, exacto. La patente es la que hace única, la que haría único a un automóvil, ¿sí? La patente o el chasis también podría ser el chasis. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Número de motor, ¿sí? También podría ser. Excelente, bien chicos. ¿Se entendió entonces el concepto de primary key? Eso es importante porque ustedes cuando armen su modelo relacional van a tener que elegir una columna que sea la PK. La PK en una base de datos relacional siempre debe, cada tabla debe tener mínimamente una PK. Siempre va a tener que tener una PK. Si no, no es una base de datos relacional porque la PK ¿qué va a hacer? Va a evitar que los datos sean duplicados, que haya redundancia de datos, ¿sí? Para obtener una tabla con datos únicos, tiene que tener sí o sí una columna como PK. Cuando nos podemos encontrar esa PK, supongamos, yo tengo artículos de limpieza, una base de datos de artículos, una tabla de artículos de limpieza, escoba, aragán, trapo de piso, detergente, balde, ¿sí? ¿Cuál sería mi PK en ese caso? Cuando yo no tengo, no puedo, en este caso, la persona del quill, en el automóvil, la patente o el número de chasis, qué debería poner como PK? Cuando supongamos tengo artículos de limpieza. El código, ¿sí? Un código o un ID, perfecto. Sería un número que no se repita, ¿sí? ID artículo, perfecto. Sería un valor, no, barra de línea no, tiene que ser un valor, ¿sí? Que sea único. Como bien pusieron, puede ser el código del artículo, podría ser el ID del artículo, ¿sí? Cualquiera de esos que sea único, yo le digo uno para el argán, dos para la escoba, tres para el trapo de piso, y así. Voy poniendo un número único a cada artículo, ¿sí? Que no, eso no se va a repetir. Entonces ese ID o ese código de artículo va a ser mi PK. Perfecto. Bien, excelente. Bien. Luego, bien, y con el concepto de PKA también nace el concepto de clave foránea o foreign key, ¿sí? Clave foránea o foreign key, ¿sí? Es la clave secundaria o clave externa. Puede ser o no una clave primaria dentro de la tabla. Su característica es que el punto de enlace con otra tabla donde está es primary key. ¿Qué pasa? La clave foránea nace, ¿sí? Justamente con el concepto de modelo relacional. Dijimos que las bases de datos relacionales va a ser un conjunto de tablas que van a estar relacionadas. Bueno, justamente esa relación que va a haber entre una tabla y la otra tabla va a estar relacionada por la primary key y por la foreign key, ¿sí? Le vamos a llamar clave foránea a la clave, la que nos va a permitir relacionar con la PK de la otra tabla, ¿sí? O sea, la foreign key o clave foránea es la clave que me permite generar la relación entre tablas. Para eso nace la foreign key, para poder generar la relación entre tablas. Ahora, cuando veamos el modelo relacional, vamos a ver cómo identificamos, ¿sí? Esas relaciones y cómo y cuándo llamamos a una columna clave foránea o foreign key. Por ahora solamente me conformo con que entiendan que la clave foránea me va a permitir relacionar una tabla con la otra. Se voy a relacionar una PK con una foreign key. Ese va a ser el enlace para poder relacionar una tabla con otra. ¿Sí? Ahora vamos a ver, cuando veamos el modelo, vamos a ver cómo identificamos o cómo definimos la foreign key. ¿Cuál decimos que va a ser nuestra foreign key? Bien. Y por último, índice o índice, clave índice. ¿Qué pasa? El índice es aquel que me va a permitir, ¿sí? Realizar la búsqueda de un dato, ¿sí? Entonces, el índice generalmente, o no generalmente, siempre, en una base de datos, el primer índice es la PK, porque como la primary key no se
repite, es única, ¿sí? Esa va a ser la que nos va a permitir ingresar para buscar ese dato, ¿sí? Para que entiendan, un índice en una base de datos es lo mismo que un índice en un libro. ¿Ustedes qué hacen? Tienen, por ejemplo, un manual de matemáticas, un libro de matemáticas, manual de matemáticas, ¿sí? Quieren buscar fracciones. ¿Qué hacen? No van a leer el manual desde la hoja 1, 2, 3, cuando van a leer así hasta que encuentren fracciones. Tiene 500 hojas, me voy a volver loco buscando fracciones. ¿Qué hacen? Para eso tienen un índice, van en el índice, buscan donde dice fracciones, dice página 325, bueno, voy a la página 325 y tengo fracciones. Bueno, en una base de datos es exactamente lo mismo, ¿sí? El índice, por eso le digo que el primer índice, la PK. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a hacer la búsqueda, voy a buscar, por ejemplo, el cliente Fernando Cabana, bueno, agarro, busco por el quill. Pongo el quill de Fernando Cabana y voy y busco, me traigo Fernando Cabana, dirección, edad, ¿sí? El número de documento, sexo, toda la información de Fernando Cabana. ¿Sí? Entonces, el índice de una base de datos actúa de esa manera. El primer índice de una base de datos es la PK. Y como le digo, nos permite ¿qué? Optimizar las búsquedas, nos permite buscar la información o buscar los registros de lo que queramos, la búsqueda que queramos realizar. ¿Bien? Chicos, hasta ahí se entendió los conceptos de PK, foreign key e índice. Excelente, bien, muy bien. Estos son conceptos súper importantes para una base de datos relacional. Sigamos. Conceptuales, clave concatenada. Bueno, ya vamos, esto lo vamos a ver cuando empecemos a armar nuestro modelo relacional. Muchas veces pasa, ¿sí? No siempre, pero puede llegar a pasar, no es común, digamos, pero puede llegar a pasar que yo no puedo elegir una columna como clave primaria. Si yo no puedo elegir una columna como clave primaria, ahí nacen las claves concatenadas. O sea, son dos columnas que pasan a ser primary key, ¿sí? Eso se llama primary key, que se llama clave concatenada, es porque yo hay dos columnas que decido que sean la primary key. Bien, no es común, hay un ejemplo, se me ocurre un ejemplo, eh, por ejemplo, en un estacionamiento, yo digo, marco, si yo tengo el ingreso de automóviles, ¿no? Y yo vengo y registro la patente, ¿sí? Y yo digo, bueno, yo voy registrando la patente para ver cuándo ingresó, qué día o horario ingresó, ¿sí? Supongamos que yo no registro Vieron que las patentes ahora tienen tres dígitos, tienen seis, dos adelante, tiene tres en el medio y dos atrás. Pero hay patentes viejas que tienen tres y tres, ¿sí? Son seis entre letras y números. Bueno, puede darse la casualidad que haya algún auto, porque me parece que hay varios, en donde se repite, ¿sí? Los mismos números y las mismas letras, ¿sí? Porque son partidas diferentes de patentes. Bueno, supongamos que justo en nuestro estacionamiento ingresaron esos dos autos con el mismo número, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago cuando voy a identificar? ¿Cómo hago para cobrarle? Cuando sale el auto, ¿cómo hago para cobrarle? ¿Cómo sé el que entró primero o el que entró último? Bueno, para eso yo debería de armar una clave concatenada. Debería de agarrar y decir, bueno, voy a concatenar la patente con la fecha, con el horario, supongamos, de ingreso. Entonces, con las dos cosas, yo ya sé que ese auto ingresó a tal hora y le debería cobrar las horas que tuvo, ¿sí? Y al otro auto que tiene la misma patente, como entró una hora diferente, yo con esas dos columnas puedo obtener el valor, lo que le tengo que cobrar cuando ese auto salga, ¿sí? Y ya no habría un duplicado, digamos, ¿sí? Sería único. Son casos muy excepcionales, se puede llegar a dar, no digo que no, pero son, como le digo, son casos muy excepcionales en donde yo no pueda definir una sola columna como clave primaria. Tenga que definir dos columnas como clave primaria. Y después el último concepto, claves candidatas, cuando existe más de una clave primaria dentro de la tabla, por ejemplo, expediente y documento de identidad, ¿sí? Supongamos, yo tengo en una tabla de personas, guardo el quill y guardo el DNI,
¿sí? O sea, las dos podrían ser claves candidatas. Dijimos que como hay DNI repetido por la libertad cívica y la libertad de enrolamiento, yo voy a elegir que Quill sea mi clave primaria, ¿sí? Pero tranquilamente, si yo no tendría libertad cívica ni libertad de enrolamiento, solamente tendría DNI, podría hacer que DNI también sea mi clave primaria, porque sé que no se va a repetir. Pero ahora, si yo tengo varios tipos de DNI, como libertad cívica y libertad de enrolamiento, debería elegir a Quill como clave primaria, ¿sí? Son conceptos nomás estos para que lo entiendan, porque seguramente si se ponen a leer algo por ahí o ven algún video, ¿sí? Y les hablan de clave concatenada o claves candidatas, está bueno que sepan a qué se refiere, ¿sí? Una clave candidata es solamente dentro de una tabla elegir las columnas que podrían ser el primary key, ¿sí? Como le digo, en una tabla de personas, el Quill y el DNI podrían ser PK, ¿sí? Siempre y cuando ese DNI sea único, podría ser el DNI. Si no, tendría que ser el Quill. A eso le llamamos claves candidatas. Bien, y ya llegamos al modelo entidad-relación. Buenísimo. A ver qué son. Son las 8. Bien. Bueno, chicos, hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? El índice, claro, el índice cambia según la tabla. Sí, el índice es, generalmente, como les dije, siempre va a ser la PK, pero después más adelante vamos a ver que se le puede agregar otro tipo de índice de acuerdo a la búsqueda que ya vayamos a realizar. Pero siempre es la PK. Bien, ya son las 8, vamos a hacer un pequeño break, ¿sí? Les voy a dejar la asistencia. A ver, la tengo por acá. Asistencia. Vamos a hacer un break de 10 minutitos. ¿Eh? 10 minutitos. Estamos. Muy bien. Bueno, voy a poner a grabar y vamos a continuar. Recording in progress. Bien, vamos a continuar con la clase. A ver, hemos quedado acá, modelo entidad-relación. ¿Sí? Vamos a empezar a ver lo que es el modelo entidad-relación. Concepto. ¿Qué es un modelo entidad-relación? El modelo de datos entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consiste en un conjunto de objetos básicos denominados entidades y de las relaciones entre esos objetos, ¿sí? Nosotros, acá en base de datos relacionales, lo que tenemos que construir primero, antes de tener una base de datos relacional, es justamente el modelo de entidad-relación para poder armar nuestra base de datos, ¿sí? Para construir un modelo de entidad-relación vamos a utilizar, ¿sí?, estos objetos, ¿sí? Rectángulo va a representar las entidades, ¿sí? En el modelo de entidad-relación, esto se llama entidad, ¿sí? Y luego, cuando lo pasemos a nuestra base de datos, las entidades se van a convertir en tablas, ¿sí? Elipses representan los atributos, en la mayoría de los casos la clave candidata. O sea, los elipses van a representar las entidades. Esas entidades, cuando transformemos esto en nuestra base de datos, van a ser las columnas de las tablas, ¿sí? Pero acá en el modelo se llama atributo, ¿sí? Estas van a ser las columnas de las tablas. Acá vamos a llamarlo atributo. Luego tenemos los rombos que van a representar las acciones para determinar las relaciones entre las entidades, ¿sí? Nosotros dijimos que las entidades van a ser luego las tablas. Bueno, estas entidades van a estar relacionadas. Esas relaciones se pueden interpretar con acciones, así con un rombo, y con las líneas, que van a representar la unión entre las acciones y las entidades, ¿sí? Esto es lo que vamos a utilizar para poder armar nuestro modelo de entidad-relación. O sea que nuestro modelo de entidad-relación va a quedar algo así como esto, ¿sí? Esto es lo que vamos a construir. Supongamos acá, esto es una entidad, ¿sí?, cliente, su atributo es DNI,
¿sí? El cliente, ¿qué es lo que realiza? Realiza pedidos, ¿sí? Esta entidad pedido tiene un atributo fecha. Dice, pedido se compone de artículos. Este artículo tiene como entidad número de serie. ¿Mm? Bueno, y acá las relaciones. La relación entre cliente y pedido, acá es de una relación de uno a muchos, y acá entre pedido y artículo es una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Un cliente puede realizar muchos pedidos, pero un pedido siempre va a ser realizado por un solo cliente. Por eso la relación acá es de uno a muchos. En cambio, entre pedido y artículo, el pedido se compone de muchos artículos, ¿sí? Y cada artículo puede estar en muchos pedidos. Entonces acá la relación es de muchos a muchos, de N a M, de muchos a muchos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a aprender, vamos a hacer nuestro primer modelo de entidad de relación, ahora le voy a dar un ejemplo y entre todos lo vamos a hacer. Y ahí vamos a empezar a definir las entidades, los atributos, las acciones, las relaciones. ¿Mm? A ver, vamos a comenzar a calentar motores. Vamos a armar nuestro primer modelo de entidad-relación, ¿sí? Para ello, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, dadas las siguientes entidades, aerolínea, vuelo y pasajero, vamos a implementar todos los componentes del diagrama de entidad-relación e identificar los tipos de relaciones que se dan. Lo haremos con la siguiente herramienta. Para hacer diagramas de entidad-relación hay un montón de herramientas online, seguramente los que trabajan o que hacen base de datos deben conocer varias herramientas, ¿sí? Y los que no. Acá tenemos, fíjense que en el aula virtual yo puse varias herramientas para crear diagramas de entidad-relación. Las que a ustedes les guste más, o si ustedes conocen otra, pueden utilizar la que ustedes quieran utilizar, no hay ningún problema. Es libre, cada uno puede utilizar la herramienta que quiera. A mí me gusta mucho esta, appdiagrams.net, le hacen clic ahí, ¿sí? Y lo va a llevar a la pantalla siguiente. Miren, voy a compartir. Esperen un cachito, tengo que salir de... Ahí. Cuando hacen clic ahí, se va a abrir una pantallita como esta, ¿sí? Este es el que a mí me gusta, como le digo, se llama diagrams.net. Yo por acá lo tengo, a ver si se los comparto, si quieren ingresar. Como le digo, pueden hacer clic ahí en la presentación que les dejé en el aula virtual o, o pueden hacer clic acá, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando ustedes ingresen ahí, le va a aparecer una pantallita como esta que permite crear justamente los modelos de entidad-relación. ¿Sí? Permite hacer diagramas de todo tipo, digamos. En este caso nos viene bien para hacer el diagrama de entidad-relación. ¿Están viendo mi pantalla, no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces en el ejemplo, ¿qué me decía el ejemplo? El ejemplo me decía que utilicemos, era aerolínea, vuelo y pasajero. Esas van a ser nuestras entidades. Bueno, entonces yo lo primero que voy a hacer es agarrar y construir mis entidades. Hemos dicho que el rectángulo, acá, rectángulo, vamos a poner acá, va a ser mi primera entidad, que era aerolínea, me decía. Yo puedo hacer doble clic en el medio y puedo escribir aerolínea, aerolínea, ahí está, aerolínea. Y después tenía vuelo, era la otra, la voy a copiar, o copiarla ahí, voy a ponerla acá, ahí. Esta se llamaba vuelo, en las tres entidades que me daba, el ejemplo, y la otra era pasajero. La voy a poner acá abajo, no tanto, para que se vea. Acá, no va a poner pasajero. Bien. Entonces ahí tengo las tres, para que se vea, las tres entidades, ¿sí? Las tres entidades que me daba el ejemplo para construir mi modelo de entidad-relación.
¿sí? ¿Por qué es importante construir un modelo de entidad-relación? ¿Sí? No, las entidades van así en forma rectangular, ¿sí? Las elipses son los atributos. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué son los atributos. Estas son las entidades, ¿sí? Entidades. Las que después se van a convertir en nuestra tabla, ¿sí? Aerolínea, vuelo y pasajero. ¿Por qué es importante construir un modelo de entidad-relación antes de construir una base de datos? ¿Sí? Esto es el ejemplo que yo siempre doy. Es lo mismo que cuando uno quiere construir una casa. ¿Qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que pedir que nos hagan antes de construir una casa? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Sí? Ustedes van y le piden al albañil armar paredes y empezar a armar la casa, ¿o qué le piden primero? ¿O qué piden primero para armar una casa, para construir una casa? Claro, ustedes primero piden los planos, ¿sí? Que venga un arquitecto, un maestro mayor de obra, le arme los planos de la casa. Ahora que hay herramientas más sofisticadas, ¿sí? ¿Qué pasa? El arquitecto no solo arma los planos, sino que arma los renders. ¿Y qué son los renders? O sea, son figuras en 3D de cómo quedaría la casa, ¿sí? Ahí vos podés ver cómo va a ser tu habitación, cómo va a ser el baño, dónde va a estar la cocina, ¿sí? Dónde va a estar el patio, cómo va a ser la puerta de ingreso, si es que tenés una cochera, cómo van a ser el estilo de la reja, la vereda. Bueno, ahí podemos ver absolutamente todo diseñado, ¿sí? Y después que estamos conforme con lo que estamos viendo, conforme con lo que nos dibujaron los arquitectos, decimos, bueno, listo, ahora sí me gusta, manos a la obra, y ahí llamarán al albañil y comprarán todos los insumos y empezarán a construir la casa en función a esos planos y a ese render. ¿Bien? Bueno, en una base de datos es exactamente lo mismo. Yo tengo que primero crear un modelo de entidad-relación. Yo voy a armar mi modelo de entidad-relación cuando yo vea que todo funciona, que las relaciones están bien establecidas, que tengo todas las entidades, que tengo todos los atributos que necesito. Ahí sí, le pondré mano a la obra y construiré en mi motor de base de datos mi base de datos con las tablas y las columnas que yo tengo plasmado en mi modelo de entidad-relación. Por eso es muy importante armar el modelo de entidad-relación primero. ¿Bien, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, yo tengo estas tres entidades que dijimos que eran en el ejemplo, decía aerolínea, vuelo y pasajero. Lo primero que vamos a hacer es empezar a crear o a identificar los atributos de cada una de las entidades. Comencemos, por ejemplo, con aerolínea, ¿sí? Yo tengo que construir los atributos que son los elipses. Voy a poner con elipse. A ver, lo vamos a hacer ahí. Un poco más chatito, así entra. Ahí. Bien. Yo primero debería tratar de buscar como atributo lo que va a ser la PK de aerolínea. ¿Cuál podría ser la columna PK o el atributo PK de la aerolínea? ¿Qué podríamos ponerle? A ver, ¿ustedes qué dicen? Es la aerolínea, ¿no? No, número de vuelo es para el vuelo, no para la aerolínea. Esta es la aerolínea. Aerolínea es Aerolínea Argentina, Flybondi, Jetmar, America Airlines, ¿sí? Copa. Yo le podría poner como aerolínea, le podría poner, para que sea una PK, yo le podría poner ID, pero como si no tenemos nada que identifique, por ahí lo más fácil es ponerle ID aerolínea. ¿Sí? ID aerolínea. Ahí. Luego, ¿qué más podemos poner como atributos? A ver, vamos a poner varios. Ya tengo como ID aerolínea, podría ser nuestra PK, para que sea única. ¿Y qué otros atributos más podría poner? A ver.
Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Ustedes que dicen no, nombre, muy bien, el nombre de la aerolínea, perfecto, nombre. Después, ¿qué más? Esta es la aerolínea, o sea, esta es la empresa, ¿no? Recuerden, esta es la empresa, no es el avión, no es el vuelo, es la aerolínea, el nombre, perfecto, podría ser el quit, muy bien, quit. Aunque quit, bueno, dejemos quit. ¿Qué más? ¿Cómo nos comunicamos con la aerolínea? Por un teléfono, ¿sí? Y ahora yo les consulto. Dirección, perfecto. Yo les pregunto, quit, ¿podría ser la columna PK? Bien, entonces tal vez en vez de poner ahí aerolínea, podríamos poner quit, ¿o no? ¿No les parece? Entonces acá, bueno, perfecto. Y acá podría poner entonces la dirección de la aerolínea, o por lo menos la dirección fiscal, ¿sí? La dirección. Ya con eso creo que estamos, ¿o no? Son más o menos los atributos que podría tener, los atributos que podría tener la entidad aerolínea, ¿o no? ¿Me parece bien? ¿Te parece bien ahí? Que con eso, y tal vez podemos poner también un correo electrónico, porque es la forma que nos comunicamos con la aerolínea, ¿sí? Ponemos correo electrónico. Bien, creo que con eso estamos. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora sí vamos a hacer del vuelo. Bien, venimos, voy a copiar esto acá. Vamos a hacer la del vuelo. Pensemos un atributo que sea, que no se repita, que pueda ser PK, a ver cuál podría ser en el vuelo. Estamos hablando ahora del vuelo. Vamos a ver los otros atributos que podríamos agregar. Le pongamos 4, creo que está bien. Bien, perfecto. El número de vuelo, exacto, ahí me gustó. El número de vuelo, como el número de vuelo va a ser único, ese podría ser la PK. Excelente. Número de vuelo. Muy bien. ¿Qué más le podremos poner? Bien, ahí Romina dijo, perfecto, un origen. O sea, ¿desde dónde hasta dónde hace ese vuelo? Podemos poner un origen, podemos poner el destino, ¿sí? ¿Qué más? El horario, muy bien. Si no, ¿cómo vamos a ver cuándo, a qué hora dejamos? Perfecto, ya con eso creo que estamos más que bien, ¿sí? Miren cómo vamos armando nuestro modelo, ¿sí? Teníamos las entidades, a cada entidad le empezamos a poner atributos. Acá, por ejemplo, la línea iría el quit, acá el nombre de la línea es Argentina, la dirección de la línea es Argentina, el teléfono y el correo electrónico. Acá en el vuelo, el número de vuelo, no sé, 1422, de origen Jujuy, destino Buenos Aires, horario 19 horas, por un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que vamos haciendo? Ahora hagamos lo mismo para el pasajero, ¿sí? Ahora en el pasajero, a ver, ¿qué podríamos poner como, voy a copiarme este. En el pasajero, ¿qué podemos poner como PK? A ver, y como atributos, a ver, escribieron un montón. A ver, ¿qué podemos poner en el pasajero? DNI, muy bien, Quill, muy bien. Y si pensamos un poquito, un pasajero puede ser, está bien, si en la Argentina un quill está más que bien. Pero ¿qué pasa si el pasajero es francés, es italiano, brasilero, colombiano, venezolano? ¿Qué deberíamos poner como PK? Bien, Bruno, el pasaporte, ¿sí? No serviría tanto el quill porque recuerda que los pasajeros pueden ser de cualquier parte del mundo. Entonces, creo que lo idóneo, lo perfecto sería el pasaporte. Bien, eso va a ser único. Perfecto. ¿Qué más podemos ponerle como entidades al pasajero? El nombre, perfecto. Vamos a poner nombre y apellido. Nombre
y apellido. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más queremos saber guardar del pasajero como atributo? Sí, el teléfono, perfecto, sino cómo nos comunicamos con él. Y el correo electrónico, o le vamos a poner, en este caso le vamos a poner email, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Vamos bien? Sí, podemos ponerle también la edad, me parece perfecto. Sí, muy bien, perfecto. Sí, todo lo que pusieron está perfecto. ¿Sí? Para no ocupar tanto espacio, voy a dejar esta solamente, pero está muy bien. Capaz que mientras más atributos pongamos, ¿sí? Mejor, porque vamos a tener más datos del pasajero. Yo le voy a poner esto nada más que nada por una cuestión de espacio. ¿Sí? Bien. Entonces, dijimos que acá en la línea quit era la PK, se le voy a poner un colorcito. A ver. Vamos a poner, por ejemplo, este rosadito. Acá número de vuelo era PK y acá pasaporte era PK. ¿Sí? Yo, para identificar cuáles son las PK. Bien, bien, bien. Hasta ahí, chicos, vamos bien, ¿no? Ahora, lo que tenemos que empezar a hacer es ver las relaciones que hay entre una entidad y la otra. Y ahora ustedes siempre se tienen que hacer la siguiente pregunta. Yo digo, una aerolínea, una aerolínea, ¿sí? Yo me pregunto, ¿una aerolínea puede tener un solo vuelo o va a tener muchos vuelos? ¿Ustedes qué dicen? Voy a ponerle la liñita así para que me quede ahí. Perfecto. Muchos, sí, vamos a tener muchos vuelos. Perfecto. Y ahora yo digo, un vuelo, ¿sí? El número de vuelo, en este caso el número de vuelo, ¿va a corresponder a una aerolínea o a muchas aerolíneas? ¿Qué dicen ustedes? A una, ¿sí? Va a ser solo a una, porque el número de vuelo 1428, por ejemplo, corresponde a aerolíneas argentinas. El 7425 va a corresponder a Flybondi, por decir, ¿sí? Un ejemplo. Entonces acá tenemos una relación de qué? De uno a muchos, ¿sí? Yo puedo agarrar, puedo poner este, voy a poner acá, chiquitito lo voy a poner así, para poner. Voy a poner de uno a muchos. Ya hay mucho que la de uno a muchos será de uno a n, así. Entonces yo vengo y lo pongo acá. Esta es una relación de uno a muchos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una aerolínea va a tener muchos vuelos, ¿sí? Pero un vuelo va a corresponder solo a una aerolínea. Entonces la relación es de uno a muchos. ¿Se entiende, chicos? Perfecto. Bien, de uno a muchos. ¿Qué pasa? Acá va la primer regla cuando armamos un modelo de entidad-relación. Cuando las relaciones son de uno a muchos, ¿sí? La PK de uno, en este caso quit es la PK, este dijimos que va a ser la PK, acá yo lo puedo poner, vamos a poner acá text, PK, ¿sí? Esta es la PK, ¿sí? PK. La PK de uno va a pasar como foreign key o como clave foránea a muchos. O sea que acá yo vengo, me puedo copiar esto acá, me la traigo acá y esta le vamos a poner un color verde porque esta va a ser foreign key. Text, esta va a ser foreign key. ¿Bien? Entonces, recuerden, en el tipo de relaciones de uno a muchos, la PK de uno va a pasar como foreign key en muchos, ¿sí? Siempre en las relaciones de uno a muchos, la PK de uno, en este caso quit, va a pasar acá a la entidad duelo como foreign key. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos, ahí?
Bien, perfecto. Sigamos. Ahora me queda buscar las relaciones entre vuelo y pasajero, ¿sí? Entonces, ¿qué me pregunto? Digo, bueno, ¿un vuelo va a tener un solo pasajero o muchos pasajeros? ¿Qué dicen ustedes? Muchos pasajeros, muy bien. ¿Y un pasajero puede tomar un solo vuelo o puede tomar muchos vuelos? Muchos. Entonces, ahí que tenemos una relación de muchos entre vuelo y pasajero, vamos a tener una relación de muchos a muchos, ¿sí? Ya no va a ser de, como en este caso, de uno a muchos, acá va a ser de muchos a muchos. Entonces, a ver, voy a agarrar, vamos a ordenar un poquito más, porque si no, no me va a quedar bien. Ven acá. A esta la voy a poner un poquito más acá abajo. Ahí, organizarlo un poquito. Ahí, perfecto. Bueno, entonces dijimos que voy a agarrar una línea acá, entre vuelo, esta línea, voy a llevar acá, entre vuelo y pasajero, que está acá. Esto lo puedo correr un poquito para que no me quede ahí. Sí, total, se entiende. Bien, entre vuelo y pasajero voy a tener una relación de muchos a muchos. Entonces yo acá voy a poner acá n, vengo acá, le hago doble clic y puedo escribir acá en text, puedo poner n. ¿Sí? Es una relación de muchos a muchos. Bueno, ¿qué es la segunda regla? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos relaciones de muchos a muchos? Como en este caso, de muchos a muchos. Tenemos que tenemos que crear una tabla intermedia, ¿sí? Una tabla intermedia que nos vincule vuelo y pasajero. Siempre las relaciones de muchos a muchos, vamos a crear una tabla intermedia. En este caso, la tabla intermedia que yo podría crear, yo le puedo poner a esto, le puedo poner cualquier nombre, ¿sí? Yo generalmente siempre le pongo, generalmente siempre le pongo el nombre de las dos entidades. En este caso sería vuelo guión pasajero. ¿Sí? Yo le pondría ese nombre. ¿Sí? Vuelo, esta sería mi tabla intermedia. Y esa tabla intermedia que yo armo cuando son relaciones de muchos a muchos, ¿qué hago? Le tengo que poner su propio PK, porque todas las entidades tienen que tener PK, ¿sí? Y después le pongo las dos PK de las dos tablas que se relacionan. En este caso yo podría agarrar, voy a venir acá, voy a copiarme esto, primero le voy a poner su PK acá debería ser, como no sé qué podría ponerle de PK a esta tabla intermedia, cuando no sé qué ponerle, le pongo ID. Total, sé que ID va a ser un número que no se va a repetir, ¿sí? Va a ser único. Y después, como le dije, le pongo las dos PK que tiene, en este caso vuelo, y la PK que tiene pasajero, que acá es pasaporte. Vengo, pongo las dos PK, pero estas PK acá en la tabla intermedia van a ser foreign key. Entonces las pinto de verde. Van a ser foreign key. ¿Sí? O sea, esta PK, que era número de vuelo, esta PK, que era pasaporte, las coloco acá, pero acá van a ser foreign key, ¿sí? Y esta va a tener su PK, vuelo pasajeros, que va a ser ID. ¿Qué pasa? Yo al hacer esta tabla intermedia, si se fijan, estoy haciendo una relación de uno a muchos, entre vuelo y vuelo pasajero. Acá sería una relación de uno a muchos, en donde la PK de uno pasa como foreign key en muchos. Y estaría generando una relación de uno a muchos
entre pasajero y vuelo pasajero, donde la PK de uno pasa como foreign key en muchos. Para eso yo construyo la tabla intermedia en las relaciones de muchos a muchos, para generar una relación de uno a muchos y de uno a muchos. ¿Se entiende, chicos, lo que hice? Esto es por regla. Siempre que ustedes identifiquen relaciones de muchos a muchos, van a tener que crear una tabla intermedia, ¿sí? En donde van a tener que poner su propio PK y como foreign key, la PK de las dos tablas que se relacionan. ¿Se entendió, chicos, ahí? Eso es por regla. No tienen que inventar nada. Siempre que identifiquen relaciones de muchos a muchos, arman una tabla intermedia. Cuando identifiquen relaciones de uno a muchos, como en este caso, la PK de uno pasa como foreign key en muchos. ¿Y qué pasa? Yo acá identifiqué mi PK, identifiqué mi foreign key, ¿sí? Y todas las entidades de mis tablas. Y ahí me quedó armado mi modelo de entidad-relación. Yo lo único que me faltaría acá es, podría agarrar y poner acá un rectángulo chiquitito, acá por ejemplo, y ponerle el verde, bueno, poner rosado. ¿Esto qué es? Esto es PK, es para identificar, ¿no? Y podría agarrar y construir otro acá abajo, ahí, y poner que la verde es FK, ¿verdad? Y la verde es FK, ¿sí? Entonces yo ahí ya me queda el diagrama de relación, yo sé que estas son PK, las rosadas son PK y las verdes son foreign. Y cualquiera que lo vea lo va a poder entender, lo va a poder leer, ¿sí? Después, más adelante, vamos a ver cómo este diagrama, este modelo de entidad-relación, lo transformamos en tablas y columnas en una base de datos. Pero por ahora, con que hayan entendido cómo armar este modelo de entidad-relación, para mí es más que suficiente. ¿Bien? Por supuesto que esta tabla intermedia también le podemos agregar más atributos si quisiéramos, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta tabla intermedia, para saber el vuelo y el pasajero, podemos poner acá el número de asientos que tiene las personas, ¿sí? Podríamos tranquilamente agarrar y poner acá, por ejemplo, un número de asientos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en esta tabla intermedia, además de tener la PK y tener el número de vuelo del pasaporte como foreign key, voy a tener el número de asientos de la persona. Como sé que viaja en este vuelo 1424, el pasajero Fernando Cabana, ¿sí? Tiene el asiento número 7, 7A, por ejemplo, ¿sí? Yo podría agregar acá atributos también a esta tabla intermedia, ¿sí? Eso no es opcional, lo podemos agregar, no quiere decir que no se puede, ¿sí? Lo que sí por regla tiene que tener sí o sí es su PK y las dos foreign key que van a ser las PK de las tablas que se relacionan. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Yo ya les dejé igual este diagrama, ¿sí? Está en el aula virtual, ahí lo pueden descargar también para tenerlo de ejemplo, para poder ver cómo se hizo. Está todo en el aula. Buenísimo. Bien, muy bien. A ver, sigamos, porque la hora pasa volando. Voy a presentar. Pum. Bueno, acabamos de armar, ¿sí? Es nuestro modelo de diseño de diagrama de relación de este ejemplo de aerolíneas, vuelo y pasajero. Muy bien. Acá les voy a dejar otro para que repasen esto, para que lo hagan, para que si tienen ganas, están aburridos un día, se ponen a armar, ¿sí? Hagan un modelo de entidad de relación de estudiantes, profesores y asignaturas, ¿sí? Yo les dejé ya el diagrama ya terminado ahí en el aula virtual para que lo vean de ejemplo, pero los que quieran repasar un poquito, quieran empezar a ejercitar, pueden tranquilamente, acá les dejo un ejemplo para que lo puedan hacer ustedes, ¿sí? Estudiantes, profesores, asignatura. A ver, rápidamente, para ver si lo entendieron. Si ustedes tienen que hacer este diagrama solo, que después lo pueden hacer, yo les digo, a ver, entre estudiante, hagamos entre asignatura y profesor, o entre estudiante y asignatura. ¿Qué tipo de relación hay? Un estudiante puede tener una o muchas asignaturas, muchas. Y una asignatura va a tener un estudiante o muchos estudiantes.
Muchos. Muchos. Entonces ahí entre estudiantes y asignatura, ¿qué relación hay? De muchos a muchos, ¿o no? Perfecto. ¿Sí? Muy bien, muchos. Y ahora si yo hago entre asignatura y profesor, un profesor, ¿sí? ¿Qué va a tener? Puede tener una asignatura, puede tener muchas asignaturas, ¿sí? Un profesor puede dar, no sé, álgebra y análisis matemático, por ejemplo. O puede dar geografía e historia, ¿sí? Pero una asignatura siempre la va a dictar ¿quién? ¿Cuánto? ¿Uno o muchos profesores? Un solo profesor, ¿sí? Uno, ¿sí? Matemática la dará un profesor, álgebra la dará otro. Siempre va a ser un profesor el que va a dictar por lo menos esa materia, ¿sí? Entonces, entre asignatura y profesor va a haber una relación de uno a muchos, en donde un profesor puede tener muchas asignaturas a su cargo, pero una asignatura siempre va a estar dictada por un solo profesor, ¿sí? Perfecto, de uno a mucho. Muy bien. Ahí está, eso es como ejemplo solamente, pero para que puedan practicar después, agarran cualquiera de las herramientas que le dejé ahí en el aula virtual, si Aaron, Miro, ¿sí? Eh, Cualquiera de ellas pueden agarrar, hay varias, y armar su diagrama de relación de este ejemplito, ¿sí? Y ahí tienen también el resultado final en el aula colgado para que puedan comparar si lo hicieron bien o no, ¿sí? Esto es para a manera de ejemplo, manera de práctica, digamos, ¿sí? Bueno, yo le había dicho que prendan el Management Studio, pero como estamos medio corto de tiempo, prefiero que en todo caso la clase que viene empecemos a conocer lo que es SQL Server, ¿sí? Porque ahora lo que prefiero es darle las pautas de cómo va a ser el primer entregable que tienen que presentar hoy, a partir de hoy, ¿sí? Hoy cuando termine la clase, ya le vamos a habilitar en el aula virtual un espacio en donde poder entregar el primer entregable. Así que esto lo vamos a ver la clase que viene, vamos a conocer un poquito lo que es Management Studio, ¿sí? Cómo nos conectamos, cómo nos logueamos y cómo podemos empezar a construir base de datos, empezar a crear tablas, todo eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos últimos 10 minutos que quedan, prefiero hablar la primera entrega, el primer trabajo, ¿sí? Esto sí es obligatorio, esto van a tener a partir de hoy termina la clase y ya empiezan a correr, van a tener 7 días, o sea que van a tener hasta el 18 de marzo para poder entregar el primer entregable, ¿sí? Este va a ser su primer entregable, es la documentación inicial y la base de datos, la cual será la base de su proyecto final. Ahora le voy a dar la pauta de lo que es lo que tienen que entregar. ¿Qué van a tener que entregar? ¿Sí? Van a tener que hacer una narrativa, deberán entregar la documentación inicial y la base de datos, los cuales serán la base de tu proyecto final. Se podrán cargar hasta 7 días después de finalización de esta clase, ¿sí? ¿En qué formato? La base de datos que ustedes descarguen, ¿vieron? ¿Se acuerdan que yo les dejé un montón de lugares donde buscar datasets? Bueno, o si tienen un dataset propio, mucho mejor todavía. ¿Sí? Esa base de datos puede estar en XLS, en CBC, en CSV o en TXT. El formato es indistinto. Mientras ustedes puedan trabajar en ello, no hay ningún problema, ¿sí? No importa el formato, ¿sí? Y la documentación que ustedes van a tener que dejar también, porque van a tener que dejar dos cosas, como les digo, la documentación y el dataset, ¿sí? La documentación va a tener que estar en PDF, en formato PDF. Cada documento debe llevar por título el nombre del proyecto y su nombre y apellido. Supongamos, yo que se acuerdan que yo había descargado un dataset de fútbol, bueno, diría fútbol Fernando Cabana o Fernando Cabana fútbol. Es decir, el nombre del archivo debería ser ese. Bien, como les dije, son dos cosas. Una el dataset y otro un documento en PDF. ¿Qué es lo que tiene que tener cada uno de ellos? Miren, el dataset, bueno, es el dataset que ustedes vayan a elegir, que dentro de los que estuvieron buscando, quieran trabajar como proyecto final, ¿sí? Este estamos iniciando el proyecto, ¿sí? Con lo cual piensen bien qué dataset van a elegir. ¿Qué es lo que tiene que tener ese dataset? Bueno, ¿se acuerdan que en la primera clase vimos la descripción de la temática de los datos siguiendo la metodología SMART? Bueno, que siga esa metodología, traten de buscar datasets que tengan, que sigan esa metodología. Van a tener que hacer una descripción de la hipótesis, o sea, el análisis que quieren realizar,
O sea, ustedes agarran, tienen su dataset, ya lo miraron, ya lo vieron. Bueno, traten de pensar qué les gustaría analizar, qué información les gustaría analizar sobre ese dataset. A eso le vamos a llamar hipótesis y es lo que ustedes van a tener que escribir en un archivo, en un documento PDF como hipótesis. El dataset que ustedes elijan van a tener, no tiene que, tiene que ser un archivo plano, un CSV, un TXT o un Excel, que tiene que tener como mínimo, como dijimos en la última clase, 10 columnas. Si tiene más, mejor todavía, ¿sí? Pero no menos que 10 columnas. De 10 en adelante puede tener 15, 20, 30, no importa. Eso, mientras más tenga, tal vez mejor, pero mínimo 10 columnas. ¿Y qué es lo que tiene que tener ese dataset? ¿Sí? Ese dataset tiene que tener datos cualitativos, ¿sí? Por ejemplo, que me permitan segmentar la información, por ejemplo, podría ser país, provincia, categoría de productos, ¿sí? Todo lo que sean datos cualitativos tiene que tener ese dataset, tiene que tener datos cualitativos. Tiene que tener datos cuantitativos que me permiten realizar cálculos. Los datos cuantitativos son datos numéricos. Ventas, costo, cantidad, ¿sí? Son datos numéricos. Y por lo menos que tenga por lo menos una columna de fecha, con día, mes y año. Así como está acá, día, mes y año. ¿Sí? Esto es importante porque cuando trabajemos más adelante con Power BI para analizar datos, las columnas fechas nos van a ser muy importantes para poder analizar la información a lo largo del tiempo. Los datos cuantitativos nos va a permitir realizar funciones, nos va a permitir realizar cálculos e indicadores, ¿sí? Y los datos cualitativos nos va a permitir segmentar la información. ¿Cuántos masculinos, cuántos femeninos, cuántos, no sé, autos de color rojo, autos de color rosa, ¿sí? ¿Cuántos clientes del país de Argentina, de Colombia, de Venezuela, ¿sí? Bueno. ¿Cuántos productos para la tierra? ¿Cuántos productos para la limpieza? ¿Cuántos productos ¿sí? Para electrodomésticos? Por eso es importante que tenga datos cualitativos, datos cuantitativos y fechas, columnas de fechas. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Tienen que su dataset que estuvieron buscando, que estuvieron pensando en trabajar, que tengan datos cualitativos, cuantitativos y fechas. Como mínimo 10 columnas. ¿Bien? Eso en cuanto al dataset. ¿Sí? Ahora le voy a mostrar en cuanto a la documentación. Miren, supongamos, yo me bajo un dataset de COVID. ¿Sí? Tengo acá mi dataset, este sería mi dataset, que ya cumple, que tiene las mínimo 10 columnas, tiene datos cualitativos, tiene datos cuantitativos, tiene campos de fecha, perfecto, listo, está perfecto, sirve, listo, yo esto lo adjunto al aula virtual, mi dataset, mi base de datos, en este caso está en Excel. Bueno, perfecto, la adjunto en Excel para que el profe la revise y vea que está bien, que cumple con todas las características. Perfecto, listo. Y además, les dije que tienen que hacer un documento en PDF. Bueno, ese documento en PDF, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener la descripción de la temática. En este caso yo había elegido el COVID, por ejemplo, digo, bueno, por la presente del trabajo, te trajo información de los contagios causados por COVID, ¿sí? De la vacuna contra el virus en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Además, se tuvieron en cuenta datos particulares de cada vacuna aplicada, como por ejemplo datos de laboratorio, proveedor de la misma, cantidad de dosis, todo lo que tiene mi dataset. Siendo el primer caso de COVID registrado en Cava, tal día, el primer caso de julio, tiene hasta el 15 de junio del 2020. O sea que este dataset, yo estoy informando, estoy describiendo lo que tiene mi dataset, ¿sí? Tengo vacunas de COVID de Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 20 de julio de 2019 al 15 de junio del 2020. Esto va en el documento PDF, ¿sí? Y luego va la hipótesis. Y la hipótesis, como les dije, va a ser lo que yo quiero analizar sobre este dataset. Comprender si la vacunación en Cava está correctamente administrada según la población infectada. Para esto se verán los casos registrados desde el comienzo de la circulación del virus y quiénes fueron los infectados. Después comprobaremos si la decisión de entregar la vacuna a las generaciones mayores es correcta o se debería haber comenzado por otro grupo etario. Además, al saber que a aquellas personas desinfectadas y sobrevivientes se les puede aplicar una dosis de la vacuna y estarían inmunizados, podremos monetizar el ahorro que le podría generar a la ciudad al aplicarle solo esta única dosis. Esta es una hipótesis que yo estoy planteando en función a mi dataset, ¿sí?
¿Se recuerden? Hipótesis es algo que me gustaría analizar. Después, cuando estemos terminando la diplomatura y armamos un tablero en Power BI, veremos si podemos cumplir o no con la hipótesis que hemos planteado en este primer entregable. Pero eso ya más adelante. Ahora, con que ustedes planteen su propia hipótesis de acuerdo al dataset que tengan, es más que suficiente. Es lo que yo quiero analizar, lo que a mí me gustaría detectar y lo que me podría tener como conclusión de este análisis de datos que voy a hacer sobre este dataset. ¿Se entiende, chicos, lo que tienen que presentar? Entonces, un documento PDF con esta información, con la descripción de la temática de datos, con la hipótesis y el dataset. Son dos documentos, el dataset y el PDF, con esta información. ¿Se entiende ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Excelente, bien. Así me gusta. Bueno, todas las clases de material empleado, si quieren conocer un poquito más sobre base de datos relacional, acá tienen, ¿sí? Hacen clic ahí. Acá hay un documento sobre normalización, uno sobre base de datos relacional. Bueno, pueden decir que tienen ganas de leer un poquito más, pueden entrar a material ampliado. ¿Mm? El resumen de la clase de hoy es base de datos relacionales, vimos el modelo de entidad-relación, el diseño de base de datos, ¿sí? Estuvimos trabajando con esto, hicimos un ejemplo. Preguntas, chicos, preguntas, consultas, dudas. Recuerden, a partir del día de hoy tienen 7 días, o sea, hasta el 18 de marzo para hacer la presentación del primer entregable. Bien, Santiago. Bien, yo te diría que con 10.000 registros estamos bien, ¿sí? Si tiene más, mejor. Pero como mínimo 10.000 registros estamos, ¿sí? Pero recuerden que tenemos que tener datos para poder analizar. Si tenemos poquitos datos, el análisis no va a ser tan bueno. Mientras más datos tengamos, mejor para poder analizar, ¿sí? Mientras más largos sean los periodos de tiempo, mejor para poder analizar. Yo diría que hasta 10.000 registros estamos bien. Si es más, mejor. ¿Bien? Profe, ¿puede pasar de nuevo la Bueno, asistencia? puede ser 8.000 está bien, puede ser. No te digo que no. Si cumple con todos los datos, está bien. Con todas las características, está perfecto. La asistencia me pidieron, ahí le paso de nuevo, ahí está la asistencia. Profe, la ¿Sí? documentación en PDF, tiene que ser en una carilla donde pongamos, donde describamos lo que nuestro dataset y nuestras hipótesis. ¿Es una carilla suficiente? Sí, 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 una carilla es más que suficiente, ¿sí? Yo les recuerdo, estos entregables, ustedes van a ver 3 en toda la diplomatura. Ustedes van después, al finalizar la diplomatura, ustedes juntan esos 3 entregables y se va a armar su proyecto final. Así que si quieren hacer una carátula, quieren ir haciendo cosas que identifiquen su proyecto, mucho mejor porque van ganando tiempo. Ahora, si presentan una carilla con la descripción y la hipótesis, eso es más que suficiente para este primer entregable. Pero si le quieren ir agregando cositas, imágenes, una portada, mejor, porque ya le va a ir quedando, van a ir armando de a poco su proyecto final. ¿Sí? Eso ya está en cada uno. ¿Bien? Bien, y para terminar, muchas gracias por su atención y siempre hay una frase que pone Mavi siempre, ¿sí? El aprendizaje nunca agota la mente, sino que la fortalece, ¿sí? Leonardo da Vinci. Bueno, espero que les haya gustado esta clase, espero que les haya sido útil, ¿sí? Ya saben, para los que llegaron tarde o no pudieron asistir, la clase queda grabada, ahora la procesamos y la subimos al aula virtual. En la solapa Encuentros Sincrónicos están todas las clases que venimos dando. ¿Sí? Recuerden, tienen hasta el 18 de marzo para realizar este primer entregable. ¿Sí? Así que bueno, quedamos a la espera de sus entregables para la corrección y nos estamos viendo el día jueves para la clase número 4. ¿Sí? Que tengan un lindo martes, un buen descanso y nos vemos el jueves a las 19 horas.